La apelación tendrá que referir previamente a algunos datos concretos. Esta investigación en aspecto de diligencias preliminares empezó en septiembre del 2012. Esto es, hasta mayo del 2014 que se formalizó pasaron 20 meses. De ahí para adelante se ha sustanciado la investigación que se ha dado por clausurada el 14 de diciembre del 2015 sin que haya un solo acto de investigación pendiente, sin que se encuentre aún por realizar alguna diligencia de pesquisa o indagación. Esto es, la investigación se ha extendido durante más de 2 años. La disposición de formalización data, como digo, de mayo del 2014. En ese contexto es que mi patrocinado ha permanecido y permanece aún preso desde el 24 de junio del 2014. Los 14 meses iniciales se concluyeron el 24 de agosto, pero como hubo prolongación, entonces hay 11 meses más que se vencerían en julio del presente año. Muy bien, ese es el contexto. Y ahora veamos por qué planteamos nosotros cesación de la prisión preventiva. Nuestro planteamiento es muy concreto. En el ámbito del peligro procesal, tanto de entorpecimiento como de fuga, consideramos que la circunstancia procesal ha cambiado, por varias razones. Primero, porque el criterio que hasta hace poco se manejaba en el ámbito de la justicia penal, de que la gravedad de la pena, según los elementos de convicción que acompaña la Fiscalía, que no significa que nosotros los admitamos, pero que son lo que plantea la Fiscalía y que recoge los jueces, ese criterio que la gravedad de la pena ya presupone o establece o considera o da un norte en el sentido de que hay peligro procesal, que se basaba en la famosa directiva que fue materia de una resolución de la presidencia de Poder Judicial. Ese criterio acaba de ser sensiblemente modificado por la casación 631-2015 del 21 de diciembre del 15, o sea, hace muy poco. En esa casación, donde se discute el peligro procesal de un extranjero que está procesado en el Perú, claramente en el fundamento 9 se dice que el peligro procesal tiene que demostrarse concretamente, de manera específica, puntual, y no, lo dice la casación, no debe deducirse automáticamente o establecerse con el criterio solo de la gravedad de la pena. Entonces, tiene que decirse a qué testigo se ha amenazado, a qué testigo se ha sobornado o se intenta amenazar o sobornar, qué documento se ha destruido o se intenta destruir, qué prueba o qué acto de investigación es el que se busca afectar, dañar, qué es lo que se ha hecho concretamente para decir que estamos en entorpecimiento, o cuáles son las manifestaciones concretas de la persona de haber intentado huir o preparar su huida. Compró pasajes, tiene pasaporte, se escondió, no asistió a las diligencias. Tiene que haber una expresión concreta, no puede haber solamente una deducción, como dice el fundamento 9. ¿Qué es lo que pasa? En la apelada, porque nosotros estamos impugnando 3 fundamentos, 5, 6 y 7, aunque respecto al 6 hay un error, porque el señor juez lo nominó como 5, bueno, por una equivocación, pero en el audio se comprenderá claramente que es el 6. Digo, el señor juez, y por eso nosotros decimos que hay motivación aparente, no le da ninguna importancia a la casación, y más bien invoca una casación que no tiene que ver con el asunto, sino tiene que ver, por el contrario, con una casación que planteó la Fiscalía porque le dieron libertad a la persona que está en prisión preventiva. Y entonces, correctamente ahí, la Suprema dijo que no se puede evaluar, sin que haya habido cambios, el criterio que se ha fundamentado por la Fiscalía. O sea que el colegiado no puede, de manera oficiosa, corregirle la plana al juez sin invocar las causas de cesación. Entonces es una casación totalmente distinta a la que nosotros estamos señalando. Entonces, por un lado tenemos que la concepción sobre la prisión preventiva y su cesación con respecto al peligro procesal ha cambiado ostensiblemente en diciembre del 15, fundamento 9 de la casación. Segunda cuestión, nosotros argumentamos que como ya no hay actos de investigación pendientes, todo se ha satisfecho, se ha realizado, y en ninguno de esos actos ha habido entorpecimiento,
ha habido demora, ha habido obstrucción, ha habido alguna conducta que represente o signifique que mi patrocinado ha puesto zancadillas o ha puesto ha interpuesto posiciones por mutuo, por lo que fue, todo se ha llevado adelante. La pregunta es, si todo se realizó, si ya no hay nada pendiente que pesquisar o indagar, ¿tiene sentido que a una persona se la mantenga presa? ¿Para qué? Ahora se dirá, bueno, pero falta de etapa intermedia y falta de juicio. Pero ya todas esas indagaciones se han hecho. Y no hay una sola manifestación de que se esté utilizando testigos o declarantes o lo que fuese. O que mi patrocinado tenga siquiera en mente escapar. Y además, y esto es lo tercero, también estoy hablando siempre del peligro procesal, mi patrocinado en el 20 de enero del 16, mediante resolución que está ahí acompañada en el expediente, el Jurado Especial de Elecciones lo declaró, ¿no?, candidato a la presidencia por el grupo Democracia Directa. Está considerado como tal oficialmente. Y entonces la pregunta es, ¿ha surgido un conflicto entre una medida cautelar y un derecho fundamental político y electoral? ¿Podríamos sostener que una persona que es candidato a la presidencia y que necesita encontrarse con su pueblo, con sus votantes o con los electores, se va a escapar? Cuando todas las luces y las atenciones del periodismo, de la policía, de las autoridades y del pueblo están detrás de él. Entonces mi pregunta es, frente a este claro conflicto, vamos a preferir la medida instrumental que ya carece de sentido, porque como digo, no hay ningún acto de investigación pendiente. Vamos a preferir esta, ahora ya innecesaria medida de coerción a esos derechos políticos y electorales. Ese es, en resumen, lo que planteamos. Si hay un nuevo concepto sobre cesación y acreditación del peligro procesal de modo concreto y no automático por casación. Si ya, en términos concretos, la investigación ha sido clausurada, y estamos esperando simplemente que el señor fiscal se pronuncie desde el 28, efectivamente, desde diciembre del 2015, ¿no? Ya concluyó el 14 de diciembre del 2015, y hay la característica personal de mi patrocinado de ser candidato debidamente admitido por el Jurado Especial de Elecciones y que haya tachas o algo pendiente, ¿no?, en enero del 2016, debe atenderse o no esta variación, esta nueva circunstancia de la que habla nuestro código. Eso es sencillamente lo que proponemos y nada más. No nos inmiscuimos en el asunto de los graves y fundados elementos de convicción, porque sería discutir aquello que no viene a cuenta en este momento. Nosotros tenemos muchas observaciones sobre eso, pero queremos aquí enfocarnos en el asunto del peligro. Nada más, por eso pedimos la revocatoria y que se declare fundada y se conceda la asociación. Señor fiscal.